Bueno, sí, según yo ya son ya estamos a la hora. Vamos a iniciar con la primer charla, cuyo nombre aparece en sus pantallas. Optimización mediante algoritmos paralelos de enjambres de partículas, por el doctor Arturo Hernández Aguirre. El doctor Aguirre es el coordinador del Departamento de Ciencias de la Computación del CIMAC. Es un investigador que ha trabajado ampliamente en problemas de optimización en base a algoritmos genéticos, evolutivos, metaheurísticas, etcétera. Es uno de los investigadores senior del CIMAC. Ya tiene trabajando bastantes años en el centro. Y obviamente ha desarrollado muchísimas aplicaciones que tienen que ver con la optimización y uso de cómputo paralelo. Con él se inició, se puede decir, la computación en paralelo en CIMAC, unas máquinas arrumbadas. Se conectaron y se utilizaron para hacer el primer clúster que se tuvo en CIMAC. Bueno, pues esta es otra historia que yo contaré el viernes. Les vamos a pedir, por favor, que las preguntas las guarden para el final. Y dado que en esta etapa inicial funcionó el compartir el micrófono entre todos los presentes, mientras no tengamos algún abuso o ruidos extraños, pues vamos a dejarlo así. Y ustedes, por favor, enciendan su micrófono en la parte final de la conferencia para hacer las preguntas que consideren oportunas. Entonces, les cedo la palabra al doctor Arturo Hernández y repito, por favor, las preguntas al final. Gracias. Muy bien, gracias, Botello. Buenos días. La realidad es que fuimos el doctor Botello y yo quienes organizamos la construcción y nos pusimos a hacer el primer clúster de cómputo para cómputo paralelo que se construyó en CIMAC, y de ahí le continuamos. Sobre todo el doctor Botello es quien ha continuado, pero los dos tuvimos la inquietud de que era un área que deberíamos de comenzar a arrancar en CIMAC. Bien, miren, voy a dar una plática. Este es el nombre: optimización mediante algoritmos paralelos de enjambres de partículas. Es una plática motivacional. Estoy seguro que en los talleres van a ver más cosas, otros elementos del cómputo paralelo. Aquí les voy a mostrar, es un trabajo reciente que estamos haciendo, pero realmente lo hemos visto en algunos trabajos de hace 2 o 3 años, hacer algunas de estas pruebas como en paralelo que les voy a platicar. Entonces, la idea, estimados asistentes, es que vamos a promover esta idea del cómputo paralelo. Quiero transmitirles algunas ideas interesantes que vamos a estar viendo en la escuela, sobre lo que ocurre cuando hacemos estas cuestiones de cómputo paralelo, ¿sí? No solamente la cuestión del cómputo paralelo es enchufar allí una serie de algoritmos o un algoritmo y descomponerlo y que corra en paralelo y ganarle tiempo, ganarle performance, sino van a ver ahorita a lo largo de mi presentación cómo es que a la hora de que tratamos de hacer que interactúen entre sí 4 algoritmos de enjambres de partículas, que de ahora en adelante le vamos a llamar PSO, de Particle Swarm Optimization. Cuando queremos que interactúen estos algoritmos, entonces, aún en los casos sencillos, nos encontramos una serie de preguntas, que son las preguntas de hecho clásicas, y por eso quise abordar este tema. Que por ejemplo son, ¿cuál es la frecuencia de migración de individuos cuando se deben de compartir individuos
entre los diferentes módulos que están ejecutándose. ¿Cuál es el tamaño de la información que vamos a compartir? ¿Qué políticas seguimos con la información compartida entre los diferentes módulos? ¿Qué le mandamos a quién? ¿Ven? Entonces, vamos a ir platicando sobre estos temas rápidamente. Primero voy a presentar brevemente el Particle Swarm para que recuerden o lo tomen, algunos lo conozcan. Y luego vamos a trabajar sobre esta programación, sobre estas ideas que ocurren a la hora de tener 4 versiones de PCO en paralelo. ¿Ok? Entonces, no hay mucho de programación, es una plática, vamos a ver las ideas, cosas de lo que trasciende al momento de que estamos haciendo la paralelización y uniendo diferentes algoritmos entre sí. ¿Ok? Entonces, miren, ahorita voy a brincar a otro slide. Todo esto lo trabajamos de la manera sencilla con el PSO. Es el PSO con MPI, con las rutinas del MPI. Y trabajamos las versiones clásicas del PSO, combinamos las versiones clásicas del PSO, que son la versión global, o con la topología de todo conectado, y la versión con la topología de anillo, que se le llama el local PSO. Y también consideramos trabajar 4 algoritmos simultáneamente, que es uno que se llama el bare bones PSO, que pues es uno de los huesitos del PSO, es un algoritmo donde se le quitaron cosas, algunos de los pasos, y quedó modelado con una distribución normal y funciona bastante bien. Y hay otro algoritmo que es muy similar al PSO, que es que se llama el CLPSO, de Comprehensive Learning. Este PSO es un PSO, digamos que casi idéntico al PSO normal, es decir, este Global PSO y el Local PSO son los algoritmos estándares de PSO y solo tiene una ligera variante. Un ligero cambio en la selección de la mejor partícula. ¿Ok? Entonces, voy a continuar. Introduciendo las ideas del PSO para que tengan en mente con lo que vamos a estar trabajando. Y vean por qué es un algoritmo que es tan fácil, en teoría es muy fácil, ciertamente es fácil de paralelizar, aunque la versión lo que vamos a platicar son versiones distribuidas, ¿de acuerdo? Estamos arrancando procesos donde cada proceso corre una versión, cada una de las 4, y se distribuyen los procesos, ¿sí? Digamos que son procesos concurrentes en diferentes procesadores, concurrentes en el tiempo en diferentes procesadores, y es más que nada distribuir en el clúster, ¿sí? Y esa es la razón, de hecho, también de programarlo con MPI. Bien, entonces el PSO es un algoritmo realmente reciente entre la historia. Lo propusieron en 1995, pero para el año 2000 ya había pegado muy fuerte. Es un algoritmo poblacional y es un algoritmo que modela la interacción social de, por ejemplo, de una cardumen de peces o sobre todo también una parvada, ¿sí? En el movimiento que tiene una parvada en el espacio, ese movimiento uniforme, sincronizado, en lo que van volando, buscando su alimento, ¿sí? Este modelo de todo este conjunto de individuos, pequeños individuos, pero que en conjunto generan una sinergia, ¿no? Y sobreviven todos en conjunto. Eso es lo que se llama el swarm,
¿sí? Y cada individuo pues es la partícula. Tenemos entonces el enjambre de partículas como inspirado en el cardumen, en una parvada, ¿sí? Tratando de modelar la comunicación que pueda existir entre los diferentes elementos, miembros de la parvada, para que continúen su vuelo de manera organizada, ¿sí? Entonces, pues hay alguna serie de reglas que se han insertado, deducido, creado a partir del modelo del vuelo de las parvadas para generar el modelo del PCO, ¿sí? Es fácil, no consume muchos recursos de cómputo, tiene algunas características de elitismo, es decir, que el mejor siempre sobrevive en la población de generación en generación. Bien, vamos a ver el movimiento de cómo se actualiza una partícula en el espacio de búsqueda. Entonces, miren, tenemos en una posición X está uno de los elementos de la parvada, ¿sí? Una partícula, y queremos determinar la nueva posición, y esto le vamos a sumar un vector de desplazamiento, que se llama V, esta V. Entonces, para determinar este vector, este vector de desplazamiento esto es clásico en cualquier algoritmo evolutivo. Tenemos una posición, ¿qué es lo que una posición de un individuo? Y entonces queremos desplazarlo a una región en una búsqueda promisoria. ¿Hacia dónde lo desplazamos? Pues el genético usará una forma de reproducción, la evolución diferencial usará otra técnica de sumar los vectores, generar un vector y sumarlo, ¿sí? Y aquí también es algo análogo de generar un vector de desplazamiento, pero se genera a partir de 3 componentes, ¿sí? Entonces, la primera componente se le llama cognitiva, la otra se le llama social, ¿sí? Y la componente, aquí la voy a poner. Estamos en la posición actual XT y este fue el desplazamiento anterior. ¿Ok? Entonces, este vector en naranja o amarillo, o como en qué color les aparece. Y queremos determinar la nueva posición del desplazamiento. Entonces, cada partícula tiene guardado su historia de dónde estuvo en el proceso de búsqueda, por dónde estuvo antes en el espacio de búsqueda, y esto se llama el PBEST, ¿sí? El Particle Best. Y entonces trazamos un vector de la posición actual hacia donde está la mejor posición visitada, ¿sí? Esto es bien interesante en el PCO, puesto que la partícula está girando, encontrando mejores posiciones y está guardando esta historia dentro del algoritmo, ¿sí? La mejor posición visitada se llama PBEST. Entonces tenemos ahí ese vector. Esto es la parte que se le llama cognitivo. Ahora, si esta partícula ve a su alrededor, entonces tiene que ver quiénes son los otros componentes de... quiero ver cómo quito esto. Ya. La parte de ver hacia el resto de la parvada, el resto de las partículas, ¿no? Este es el mejor que hay por allí. En todos los otros, las partículas. Entonces, esta componente se le llama la componente social. Y trazamos un vector ahora hacia el mejor de toda la parvada, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es sumar, sacar la resultante de estos 3 vectores. Esta es la dirección por donde caminé en el paso anterior, y entonces tomo una proporción, un porcentaje del paso anterior.
y le sumo el vector hacia donde veo los mejores, ¿sí? Los mejores, el mejor individuo de la parvada, puesto que el mejor individuo, pues me está guiando la búsqueda. Es el que guía el vuelo de la parvada. Pero también tengo la componente, por supuesto, de donde yo he estado antes. Entonces, estos dos vectores, el azul y el verde, se suman al 100%. Y el vector naranja se le suma un porcentaje. Ese porcentaje puede ser, usualmente se hace variable a lo largo del tiempo. Es un factor W. ¿Ok? Entonces, esa es la resultante. Después de sumar los tres, esa es la nueva posición. Le sumamos al rojo, el vector, y terminamos en la posición xt más 1. ¿Sí? Bien. Algo muy interesante que tiene el algoritmo del PCO, que aquí está aquí están los componentes. Miren, este es el vector del desplazamiento anterior y tomamos una parte del desplazamiento anterior modulado por W. Este es el vector de mi posición contra el mejor histórico que yo mismo he visitado, el pBest. Y esto es el local best, es decir, en este caso vamos a ver quién es mi vecindario. ¿Sí? Este soy yo y a quiénes veo a mi lado inmediatamente. ¿Quién está cerca de mí? ¿Ok? Bueno, pues miren, esas topologías, se le llama topología a esta parte de ver quién está conectado conmigo, quién está a mi lado. ¿Sí? Pues se pueden modelar que están conectados todos con todos. Se pueden modelar así, esta topología de anillo, en que solamente digamos que esto es un individuo y solamente se comunica con los que están a sus lados. ¿Sí? Extrapolando de la topología de anillo, se tiene esta topología que se le llama la von Neumann, en donde podemos ver un vecino ve a los lados y arriba y abajo. ¿Sí? Y bueno, miren, la verdad es que en los primeros años del PCO se estuvieron estudiando topologías de todo tipo, tratando de entender qué es lo que conduce la búsqueda, la importancia de la topología en la cuestión de la búsqueda. Entonces, por ejemplo, pues dijeron, miren, vamos a conectar como una malla de 4 nodos, todos con todos, pero dentro de cada nodo vamos a poner otra malla de todos con todos. También se podría poner, por ejemplo, en el anillo, de esta manera. ¿Ok? Es decir, cada uno de estos mallados de todos contra todos sería un nodo aquí del anillo. ¿Sale? Entonces, la topología juega un papel sumamente importante en el desempeño del algoritmo. De hecho, estas dos topologías son las que vamos a emplear, más otras dos. Estas dos versiones, cada una con su topología, son las que vamos a usar en el modelo de poner 4 versiones en paralelo, o correr 4 versiones simultáneas y tratar de sacar provecho de los 4. ¿Okay? Entonces, esta es la de todo conectado y se sabe, por ejemplo, que esta del todo conectado tiene características de rápida convergencia. Y esta del menos conectado tiene características de mucha exploración. ¿Ven? Entonces, si uno va a poner, a unir algoritmos, a complementar algoritmos en paralelo, ¿no? Como lo que es estos experimentos que les voy a mostrar, pues por eso precisamente se tomó el todo conectado y el anillo, porque se complementan entre sí. Uno hace más exploración, pero es lento, y otro realiza menos exploración, pero converge rápido. Entonces, ¿cómo compartimos esta información? ¿Qué sería interesante de compartir entre ellos cuando se están ejecutando? ¿Ok? Entonces, vamos para allá rápidamente. Solo les presento, aquí está el anillo, ¿sí? Una partícula ve a sus vecinos y cada grupo de estos, de 3 consecutivos, 3 adjuntos, los adjuntos del 1, es decir, el 2 y el 8,
estos forman un vecindario, ¿sí? Y acá tendríamos otro vecindario con 6, 7 y 8. ¿Okay? Entonces, esta es la topología de anillo. Todas las topologías tienen su comportamiento, son sumamente importantes en el desempeño. Aquí se puede visualizar de esta manera, como secuencial. La topología von Neumann es muy interesante, se propuso en el estudio, en un estudio donde se compararon muchísimas topologías y resulta que una topología que obtuvo un buen desempeño para muchos problemas de prueba fue esta, la von Neumann. No se conocía este resultado y entonces la von Neumann es una topología donde aquí están, cada partícula habla con sus 4 vecinos de manera inmediata. ¿Okay? Bien, fíjense que este orden por ejemplo, esta topología de la von Neumann, para los que tienen un poco más de práctica en cómputo paralelo, esta topología sería muy adecuada, muy ad hoc, ¿sí? Muy amable, por ejemplo, para ponerla en un algoritmo, en una tarjeta gráfica, ¿sí? Con un GPU, ¿sí? Y entonces distribuir las partículas sobre los nodos del GPU, ¿ok? Esa es una que le va muy bien para un GPU en este modelo celular, ¿sí? No así la secuencial, por ejemplo, esta de anillo no le va tan bien, quedan muchos lugares desconectados y genera un poco de tiempos de espera en un GPU, pero por ejemplo esta le quedaría todo dar. Bien, no voy a hablar de las topologías de un PSO y cómo la podemos capturar dentro de la topología de nuestro sistema de cómputo distribuido o paralelo, pero ciertamente es un problema muy interesante y que ciertamente se ha abordado muy poco sobre la implementación directa de la topología sobre la topología que tenga el sistema de cómputo distribuido. Bien, aquí hay otra que tiene este nombre de lista ligada, Single Linked Ring, y tiene esta forma de comunicación. Entonces, fíjense, también por la forma de la comunicación, la cuestión de las topologías no se presta tan fácilmente para ser modelada dentro de un sistema de cómputo distribuido, ¿sí? Por las latencias que pueden haber, ¿sí? Entonces, casi siempre se adopta la topología o se hacen los procesos distribuidos, como lo vamos a hacer nosotros ahorita, o hay que configurar la conexión del clúster para que el clúster obedezca a la configuración de la topología, ¿sí? Y refleje el movimiento de la topología, el movimiento de información que hay dentro de la topología del PSO. Eso sería muy interesante evaluarlo, sin embargo, no conozco un trabajo que haya hecho eso bien realizado. Ok. Ok, entonces, esto es el PSO, muchachos. Las ecuaciones de movimiento, déjenme ver, me voy a regresar. Las ecuaciones de movimiento son, para retomar el cauce de la plática, es esta, ¿sí? Recuerden, son 3 vectores, entonces esta componente va pesada, este es un vector, el desplazamiento anterior. Esta es una diferencia entre 2 posiciones, es una resta cartesiana, ¿sí? Y esta también es un vector, ¿sí? Es una distancia cartesiana, ¿no? Entonces, el algoritmo se presta para paralelizarlo y ciertamente las versiones más poderosas están hechas en estos años, recientemente se han logrado meter en CUDA, ¿sí? Con la tarjeta gráfica. Pero
Antes de que ustedes se metan en eso, les voy a presentar esta serie de discusiones que dicen, bueno, a ver, ¿y qué hace uno con la información? Sí, esta cuestión de paralelizar, como les digo, también tiene el sentido de comprender cómo fluye la información o para qué sirve la información. Sobre todo cuando estamos trabajando con algoritmos bioinspirados, ¿sí? Porque si se trata de paralelizar un algoritmo determinista, ¿sí? Y entonces, bueno, pues hacemos los cálculos y lo mandamos, lo distribuimos y luego recuperamos, etcétera. Bueno, mientras sea determinista no hay no hay mucho problema en la importancia de cada parámetro, excepto por el tiempo de cómputo que necesitamos, ¿sí? Si lo tenemos inmediatamente a la mano, cuándo va a llegar, si es asíncrono o es síncrono y podemos detener casi que toda la ejecución esperando que lleguen los datos, ¿sí? Algunos algoritmos que para paralelizar, como les digo, sobre todo los deterministas, pues solamente nos fijaremos en esos problemas. Pero los algoritmos bioinspirados tienen otro tipo de conflictos que son los que vamos a platicar ahorita. De eso se trata esta plática. Bien, entonces lo que vamos a hacer es poner 4 versiones del PCO, que aquí está la que les dije del global, la local, y aquí están adelante. Vamos a ver las ecuaciones de movimiento rápidamente, pero en realidad vamos a meter cada proceso en un procesador, ¿sí? Y va a estar corriendo allí, por separado cada uno. El modelo que estamos ejecutando para nuestro algoritmo que estamos corriendo de estos experimentos del Parallel Particle Swarm Optimization, pues ese es ese algoritmo del maestro esclavo, ¿sí? Entonces, el maestro va a configurar y generar los 4 nodos y les va a mandar a los nodos a correr. En cada nodo va a estar corriendo una versión del PCO. Va a correr por un cierto número de iteraciones o de generaciones, de ciclos, y cuando termina, pues nos tiene que mandar información y ahí es en donde nos vamos a preguntar, ¿qué queremos recibir? ¿Cuánto queremos recibir? ¿Cada cuánto? ¿Ven? Estas son las políticas de migración que siempre han existido en estos problemas de procesos distribuidos y de procesos paralelos, como les digo, sobre todo en algoritmos no deterministas. ¿Sí? Sí, todo esto de la política migratoria juega un papel muy importante en todos los algoritmos, pero para estos bioinspirados es aún más importante entender qué rayos queremos hacer con la información cuando buscamos que cooperen los algoritmos. ¿Sale? Miren, seguramente algunos de ustedes conocen el modelo de isla, no es el que vamos a usar. Aquí en este caso, un PSO se particiona, una población se particiona en un subconjunto de, digamos, en 6 partes, y cada quien está corriendo su propio, digamos, sub-PSO, ¿sí? Este es el modelo de grano grueso, el de la isla. Es una población particionada en N partes independientes, pero van a compartir información. De nueva cuenta, en estos problemas también es cuál es la estrategia de migración, qué es lo que vamos a migrar, cuál es el tamaño de las subpoblaciones. ¿Okay? Entonces, vean que eso es sumamente importante. Otro modelo, este es el que se utilizaría, por ejemplo, el de grano fino, que podría correr en una tarjeta gráfica, porque ponemos como que un individuo, casi un individuo o unos poquitos individuos en cada nodo, ¿sí? Y se presta para esta configuración. Ok, continuamos. Entonces, retomamos la idea, muchachos. Y sabemos ya que vamos a usar una versión de maestro esclavo, ¿sale? Entonces vamos a arrancar estos 4 algoritmos. Vamos a usar la versión estándar del algoritmo secuencial de cada uno de ellos. Y lo vamos a combinar con la idea de generar un algoritmo más robusto, ¿sí? O sea, entre comillas, más potente, para resolver más problemas con mejores resultados, ¿no? Un espectro más grande de problemas sin tener que cambiar parámetros y hacer ajustes. El mismo
algoritmo debe de correr para resolver todo un conjunto de problemas. Bien, eso es lo que tiene de connotación la idea de robusto, ¿sí? Que no tenemos que ajustar parámetros en gran medida. Lo dejamos como está y la misma versión del algoritmo resuelve, entre comillas, todo lo que le pongamos, ¿no? Funciones separables, no separables, unimodales, multimodales, con pocas dependencias entre los datos, que serían las separables, muchas dependencias entre las variables, ¿sí? Nos generan otro tipo de problemas. Bien, entonces, eso es lo que queremos hacer aquí. Este experimento es para decir, bueno, vamos a correr 4 versiones, ¿cómo las puedo juntar? ¿Ok? Y como les digo, programar esto no es difícil. Lo que vamos a discutir ahorita de las políticas de migración, eso es lo interesante, ¿sí? Bueno, aquí está el Global PCO o el Particle Swarm. Esta es la misma ecuación que ya les mostré hace un momento. Esto es el PBEST, este es el histórico. Aquí está el otro vector. Y este vector de aquí es el vector del desplazamiento anterior. Entonces calculamos el nuevo desplazamiento, se lo sumamos a la posición, listo. Este coeficiente W, como les dije, lo vamos a ir variando y va a decrementarse con el número de generaciones. Vamos a comenzar en un valor grande de 0.9 y vamos a terminar en un valor de 0.4. ¿Sí? Este es 0.9, 0.4. G es el número total de generaciones, G mayúscula, y G minúscula es la generación actual. Entonces tomamos un porcentaje, esto va a decrementarse linealmente, ¿sí? En cada generación. Este es el local PCO, es el mismo, solamente que la topología obedece a al local best, ¿sí? O sea, en vez de que mi vecino, en este caso mi vecino son todos, porque es una topología de todo conectado, aquí en este caso la topología es nada más mis vecinos a un lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? Digamos en el anillo. Y de hecho vamos a usar un anillo. Aquí tenemos un caso más interesante, sirve que también conocen otras versiones del PCO. Este es el del bare bones, ¿sí? Que como les digo, es un PCO en los huesitos o algo así, es la idea de bare bones, es el hueso pelado. Y solamente quedó lo más básico del algoritmo, ¿sí? De hecho, es sorprendente cómo el algoritmo sigue funcionando. Porque para calcular la posición, la nueva posición de una partícula, en realidad la muestramos de una distribución normal con estos parámetros de media y aquí está la desviación, ¿sí? Entonces, para calcular la media, el parámetro de la media de la normal, pues promediamos la suma de estos dos vectores, el mejor y el global. ¿Sí? O sea, esta es la historia, el mejor que tengo guardado en la historia y el global, es decir, quién es el mejor de toda la parvada o de todo el enjambre. Sumo esos dos vectores, ¿sí? Promedio, y eso es la media. Y la desviación simplemente la calculo como el valor absoluto de la diferencia entre con el mejor de la parvada y el mejor de cada individuo. ¿Ok? Entonces está fácil de hacer. Es un algoritmo muy sencillo de hacer en cómputo en el modo secuencial. Es muy fácil de implementar y lo vamos a echar a andar en uno de los nodos. Este otro algoritmo, el Comprehensive Learning, PSO, si ven la ecuación, si vemos la ecuación de movimiento, es básicamente la misma. Aquí está un vector y aquí está el segundo vector, en donde solamente está tomando la componente con el mejor histórico, ¿sí? Pero lo que ocurre en esta versión del PCO, bueno, además de que no está la componente con el global o el local, sino solamente conmigo mismo, en donde he estado, pero lo que hace el algoritmo es que cambia el particle based. No es solamente el mío, el de mí mismo, el de mi propia historia, para
para un individuo Y, en realidad lo que hace, aquí está el XY, para mí, para este soy yo en el XY, lo que va a hacer es, oye, pues dame cualquiera de los otros, de mis compañeros, de mis vecinos. Dame cualquier otro pbest y ponlo aquí en la ecuación, ¿sale? Con esto calculo el desplazamiento, lo sumo a la posición actual y tengo la nueva posición, ¿ok? Entonces el pbest de una partícula se toma al azar del conjunto de pbest de todo el enjambre, ¿vale? Bien, entonces ahora tenemos cuatro versiones. ¿Y qué esperamos de esas 4 versiones? Pues conjuntar propiedades y compensando debilidades, procurando un mejor comportamiento global. Nada mejor que eso, ¿verdad? En vez de estarle picándole y cambiándole a cada uno de los algoritmos del PCO, vamos a tratar de echarlos a andar en paralelo y vamos a tratar de unir la información, ¿sí? Y que entre todos desarrollen una solución. Sabemos la elección de los 4 componentes no es una elección tan aleatoria, ¿sí? Tiene algún sentido. Esta elección este es el Global Best, tiene alta convergencia, ¿sí? Es el todo conectados. Este es el Local, esta es la configuración con topología de anillos, se sabe que tiene alta exploración, ¿sí? Pero lenta convergencia. Es casi que lo opuesto del primero. El Global y el Local son opuestos entre sí. Y también el Bare Bones PCO con el Comprehensive Learning, uno tiene mejor comportamiento, el CLPCO, funciona mejor en funciones multimodales, mientras que el Bare Bones en general tiene un buen comportamiento en muchas cosas, en muchos tipos de problemas, pero presenta convergencia prematura en problemas que tienen muchos mínimos locales, ¿sí? Es de esperarse porque la distribución normal nos va a dar, o sea, va a ir convergiendo y entonces la distribución normal nos va a dejar atrapados alrededor de la media, ¿sí? Y vamos a solamente explorar alrededor de la media con la desviación estándar que tenemos a la mano. Entonces, empieza a converger y cuando empieza a converger, realmente empieza a converger. Y es difícil hacer que bueno, no es difícil hacer que se expanda, pero no es parte del algoritmo que expanda otra vez la búsqueda. Bueno, entonces, muchachos, asistentes, jóvenes, todos, lo que vamos a poner es un archivo, un proceso maestro con 4 esclavos. Cada esclavo ejecuta un PCO, ¿sí? Y no vamos a meternos en tantas complicaciones. Vamos a poner una migración sincronizada. Entonces, las mejores soluciones de cada PCO son enviadas al maestro, ¿sí? Esto de las mejores soluciones, pues, son solamente las mejores de cada PCO, lo que tenemos en cada procesador, o enviamos un porcentaje de los mejores, ¿sí? O enviamos toda la población y vemos qué hacemos ahí, ¿ok? Entonces, vean, inmediatamente tenemos estas inquietudes a resolver sobre las políticas migratorias. Cada PCO, ahora todo se concentra y luego cada PCO dice, ok, ¿y ahora qué hago? Quiero actualizarme con la información que los otros algoritmos están viendo. ¿Qué cosa va a recibir de los otros? Pues sí, copias de los mejores de los otros algoritmos, ¿sí? ¿Cuántos mejores? ¿Uno nada más de los mejores? ¿2? ¿3? ¿El 10% de cada uno de los otros? ¿Sí? ¿A quiénes reemplazo? Una vez que los recibo, la pregunta es, bueno, ¿y ahora a quiénes reemplazo en mi algoritmo? ¿Sí? Digamos que el algoritmo de local recibe los mejores del bare bones, ¿sí? Y entonces, ya que lo tengo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo de manera aleatoria 3 nada más. Reemplazamos al de menor aptitud que tengo en mi algoritmo. Reemplazo al que tengo más cercano en el centro de la posición, en el centro de masa.
Ok, bien, entonces la cuestión de la migración y la frecuencia de migración, la cantidad de migración se vuelve un parámetro, un aspecto bien importante en estos algoritmos bioinspirados porque no son deterministas, ¿sí? Entonces cada uno adquiere una dinámica propia. Cada algoritmo tiene una dinámica propia. Entonces, les comparto esta idea. Francamente, esta idea de que vamos a construir con información de todos, vamos a construir la información de todos del mejor individuo, se la vamos a compartir al resto para que vayamos, cada uno de los otros vaya mejorando. Suena como una buena idea en principio, pero no necesariamente es lo que uno observa. Y ahorita les voy a decir por qué, de que no siempre funciona y funciona en ciertas condiciones de tamaño de la población. ¿Ok? Entonces, fíjense, formamos un pool de los mejores en el maestro y, por ejemplo, una cosa que probamos fue esta idea. Hacemos parejas, ¿sí? En el archivo maestro, en el nodo maestro, hacemos parejas. ¿Qué tal que tomamos la aptitud media de la población de cada uno de los esclavos, los 4 esclavos? Emparejamos a los 2 mejores con los 2 peores y solamente le mandamos de un mejor al otro malo, ¿sí? De otro bueno al otro malo. ¿Qué tal así? ¿Sí? No, no hay razón para no pensar que pudiera funcionar, ¿verdad? ¿Es algo a probar? Bueno, la verdad es que no resultó muy buena idea. Esta otra estrategia, enviarle más individuos buenos de un PCO a las versiones de PCO que se van quedando atrás, digamos los que tienen inferior aptitud promedio de la población, le puedo inyectar individuos buenos de los otros PCOs. Suena como interesante, ¿verdad? De que podríamos pasarle más individuos. Y con eso pues le subimos la aptitud inmediatamente, pero fíjense, ¿qué pasa si un buscador de alta exploración le cambiamos el panorama poniéndole muchos individuos, ¿sí? Porque tenemos un buscador de alta convergencia y otro de lenta convergencia, ¿sí? Entonces, el de alta convergencia en algunos problemas se aproxima más rápido a la solución que el de alta convergencia, pero este de alta convergencia pues está explorando muy bien. Entonces, si el de alta convergencia le pongo los individuos del de que ya convergió muy bien, se los pongo acá, entonces lo voy a forzar a que empiece a converger. ¿Y qué tal que converge mucho antes del tiempo que debería de converger, del tiempo que tiene el algoritmo por sí solo de manera natural? ¿Sí? ¿Ven? Entonces, no es cierto de que, porque no es determinista el algoritmo, no es tan probable que simplemente le ponga los individuos buenos de uno y de otro, pásaselos para allá y con eso solito vas a mejorar. Lo que hemos encontrado es que se destruye la dinámica propia de cada uno de estos algoritmos. Aparentemente son muy estocásticos, porque eso es lo que se ve por fuera, pero apenas le cambia a uno un poco de cosas, como esto de que pone los mejores y rayos, agarra otro comportamiento inesperado que no es lo que es el comportamiento estándar de la versión secuencial. Entonces, uno puede decir, ok, en lugar de sustituir a los individuos buenos, fíjense, esta estrategia de sustituir individuos de baja aptitud con copias de los buenos, ¿no? O sea, yo recibo individuos muy buenos de otro lado, de otros algoritmos, y voy a reemplazar no a mis mejores, ¿no? Ni tampoco de manera aleatoria. Voy a reemplazar a los que se me están quedando muy atrás, ¿sí? Esto de sustituir al de menor aptitud es como el algoritmo genético de estado estable, que así se llama, de estado estable, y el que se sustituye es al de más baja aptitud, ¿sí? No se sustituye a toda la población, solo tomamos 1, 2 o 3, un porcentaje pequeño, y sustituimos al de esos de menor aptitud, son los que sustituimos. Estas estrategias son menos disruptivas a la hora de conjuntar algoritmos
de PSO. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es construir esta sinergia. Este es el objetivo de estos experimentos de echar a andar 4 paralelos. ¿Sí? A la hora de que los uno, de que combino las informaciones, entonces resulta que estos 4 paralelos lo que buscan es construir una sinergia global, pero en realidad debo de considerar que cada algoritmo local tiene su propia dinámica y esta cuestión de imponerle mejores de otros lados no necesariamente es como que la estrategia la estrategia ideal para cada algoritmo. En realidad lo tengo aquí más adelante, me parece. Entonces, fíjense, cada PSO recibe un mejor de cada uno de los otros. O sea, cada uno ve a los otros 3, solamente hay 3 en total. ¿Sí? Y un PSO reemplaza, con estos 3 se utilizan para reemplazar a otros 3 de mi propia población de manera aleatoria. Bien poquitos individuos. Es la mejor manera de no crear tanta disrupción de la dinámica de cada uno de los algoritmos. Y esta fue una de las soluciones más inesperadas que encontramos, porque en esencia, al comenzar en el problema, uno dice, oh, pues tengo que poner bastantes algoritmos, bastante población, tengo que pasarle bastantes individuos cada vez que llego al punto de espera, ¿sí? Y transfiero toda la población hacia el nodo maestro. Entonces, conjuntar y crear la sinergia no resultó tan fácil como se esperaba. Yo creo que los 4 algoritmos están bien considerados, que se van a complementar entre sí. He visto que hay otros artículos en el internet que usan otra combinación de algoritmos, otros PSOs, pero todos encontramos este problema precisamente de la dinámica de migración, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Con quién? ¿A quiénes reemplazo? ¿Cuántos traigo? ¿Con qué frecuencia? ¿Ven? Entonces es un punto que van a estar viendo en las charlas de las escuelas, en los algoritmos. ¿Cuáles son las estrategias de migración de poblaciones en este caso? Bueno, entonces cuando lo corrimos, usamos lo más estándar de cada quien, una población de 20 individuos, los parámetros de cada PSO, los que ya conocemos, el coeficiente de aceleración del LBEST y del Global B se quedaron en 2.0, son valores muy conocidos y típicos. En 1.49, la W, como ya lo comenté, decrece de 0.9 a 0.4 y todo el algoritmo en conjunto va a ser, entre todos van a ser 350,000 evaluaciones de la función de aptitud, entre todos, ¿sí? Claro que jugamos con un montón de ideas de permutaciones, ¿no? De unos más, unos menos, pero en total queremos ponerle 350,000 como tope, porque es lo que el PSO solito, el secuencial, ¿sí? Con 350,000 es un número suficientemente grande de evaluaciones de función para que ya manifieste el comportamiento del algoritmo, ¿ok? Entonces dijimos, bueno, en vez de que uno solo haga 350,000, vamos a hacer que todos, entre todos hagan 350,000. Y nuevamente caemos en la estrategia de la problemática de diseño. Y cada cuánto hago la migración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer la migración de cada 5,000 evaluaciones. Entonces, si uno hace migraciones muy frecuentes, tenemos entonces un problema del overhead por la transmisión de datos, ¿sí? En la red. Entonces, lo que buscamos es realmente trabajar más cómputo y transmitir, perder menos tiempo en el overhead de la transferencia. ¿Ok? Sin embargo, aquí el valor que ajustamos más o menos bien es el de cada 5,000 evaluaciones. Pero uno lo puede ver
mover, lo podemos ajustar más, cada 10,000, cada 20,000, o incluso darle más frecuencia, aunque tenga un overhead, ¿sí? Costoso sobre la migración, por la migración. En realidad, una buena red no tiene un problema tan notorio en el problema de la migración por el tiempo. Y de hecho, para nuestro experimento no era tan importante minimizar el tiempo, sino comprender cómo colaboran entre sí los algoritmos, estos 4 algoritmos, y qué es lo que le debemos de compartir a cada quien. Bueno, pues la mejor solución de compartirle a cada quien, ¿qué es lo que hay que compartirle a cada quien? Ya la dije, jóvenes, es pasarle solamente 3, ¿sí? Uno de cada uno, el mejor de cada uno, de cada uno de los 4, ¿no? O sea, son 4 corriendo. Tomamos uno, el mejor, y ese se lo pasamos al otro, ¿no? Tres de los algoritmos para este. Luego el algoritmo número 2, pues recibe los mejores del 1, 3 y 4. Luego el algoritmo 3 recibe los mejores del 1, 2 y 4. Y el algoritmo 4 recibe el mejor del 1, 2 y 3. O sea, 3 copias, 3 individuos nada más. Sorprendentemente, eso fue suficiente para que haya esta sinergia en la construcción de un PCO más robusto para resolver una variedad de problemas. Sorprendentemente también no es la solución ideal. Sorprendentemente, algunos de los algoritmos secuenciales pueden hallar buenas soluciones. Y aquí hay una función clásica de prueba que hemos usado se usa en todas partes. Acá en CIMAT la usamos muchísimo. Esta es la Rosenbrock, ¿sí? La probamos en dimensión 10, 20 y 30. Estos resultados creo que son de dimensión 10. Esta es la Rosenbrock. Aquí está el mejor, el peor, la desviación de estándar. Aquí están los 4 algoritmos secuenciales y aquí está la versión paralela, ¿sí? Entonces, fíjense que en la media, pues sí encuentra mejor resolución, ¿sí? En la media y por bastante, ¿sí? El óptimo de esto es 0. Debe de llegar a 0 y se queda en 2.85, ¿sí? La desviación estándar es 3.24, entonces vean cómo la dispersión de los otros algoritmos es muy grande en las soluciones. Esta solución estas son 20 corridas, ¿sí? De todos estos algoritmos. Entonces, la dispersión de esas 20 corridas es mucho menor que los otros algoritmos secuenciales. Sin embargo, el mejor valor encontrado lo consiguió el Bare-Bones PSO. No por mucho, ¿sí? Porque este es 2.22 y este es 8.23, pero bueno. Por mucho o por poquito, este del Bare-Bones PSO es menor y simplemente significa que el de la versión en paralelo no consiguió encontrar el mejor valor, ¿sí? Los otros algoritmos, por ejemplo, el Comprehensive Learning, el Local Best, el Global Best, pues se quedan más lejos, sobre todo el Local Best, ¿sí? Ok, entonces, esto es con una función de prueba que tiene dependencias muy fuertes. Aquí tenemos una función de prueba, esta es la esfera, que tiene dependencias nulas. Se puede resolver completamente independiente en cada dimensión. Y aquí sí el resultado, todos son muy buenos, ¿sí? En general son buenos, aunque la versión paralela realmente encuentra una muy buena solución para todos estos problemas tipo la esfera, que son problemas que tienen poca dependencia entre las variables. Entonces la sinergia que se construye entre ellos es bastante positiva, ¿sí? Para encontrar la solución. Claro, es un problema sencillo. Entre comillas, cuando aumenta la dimensión, este espacio de menos 100 a 100 en dimensión 20, 30, 50 empieza a costar mucho para resolver, aunque sea una función completamente convexa y separable. ¿Ok? Bien, pero por lo menos nos alegra ver que la versión paralela lo resuelve, todo el tiempo lo resuelve súper bien, ¿no? Inclusive vean que la desviación estándar es 0, próxima a 0.
Aquí tenemos dos funciones más, también muy clásicas, la 10, la 11, la Greewank y la ACLE. Esta creo que es la ACLE y la Greewank, ¿sí? Son funciones difíciles también. Esta primera es una función de moderada dependencia entre los datos, pero esta función tiene bastante dependencia entre los datos, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo se comportaron estos resultados de la 10 y la 11. Ya trabajando en conjunto, estas son las versiones secuenciales y vean que la versión en paralelo resuelve en este caso muy bien la ACLE y luego la Greewank. Y luego acá también este problema ocurre que todos lo resuelven bien, ¿sí? En las funciones de prueba. Entonces, aquí, muchachos, la verdad es que cambiamos las políticas de migración, con qué frecuencia, quién es, cómo, a quién debemos de compartir como el mejor, qué tenemos que hacer con el mejor para que el algoritmo realmente funcione, todos en conjunto, ¿no? Corriendo en paralelo, nos den una buena solución. Bueno, pues, como les comenté, no resultó tan sencillo, ¿sí? La verdad es que es fácil de programar usando las utilerías del MPI, pero lo que no fue sencillo es construir la sinergia entre varios algoritmos, ¿sale? Y me estoy dando cuenta, qué bueno que me puse a preparar todo esto, me estoy dando cuenta ahora de que estamos haciendo estas corridas, que ocurre para muchos algoritmos de bioinspirados, ¿sí? Tratar de encontrar la colaboración entre varios algoritmos bioinspirados no es un problema sencillo de que ocurra esa sinergia y aparezca, ¿no? Simplemente por la ejecución de un montón de maneras diferentes de explorar y de mover la población. Entre comillas, tal vez es muy promisorio, por ejemplo, correr solamente un algoritmo genético perfectamente paralelizado con algunas políticas. El PSO también perfectamente paralelizado, pero solito independiente. Y construir una versión mucho más compleja de PSO y paralelizarla, me parece que es una política deseable. Y paralelizar esa versión muy completa del PSO en vez de tomar versiones sencillas del PSO y tratar de construir, ¿sí? Que es lo que estamos experimentando aquí. Entonces, mejoró un poco el porcentaje de éxito, le da cierta robustez, pero no más de lo que esperábamos que de verdad esto saliera mucho más padre. Ya termino ahorita. Y no es mucho más rápido, solo es más efectivo. ¿Ok? Entonces, bueno, les dejo esta idea, llévense esta idea, la cuestión de la migración, ¿sí? Es un problema que lo van a ver en todos los problemas de programación en paralelo, ¿sí? La frecuencia, cada cuánto, qué tamaño, qué le hago a esos, a quiénes cambio, y sobre todo en estos algoritmos bioinspirados ha resultado ser bastante más complicado de lo esperado. Bien, con eso termino, gracias. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, Arturo. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, comentario. Tenemos un espacio de algunos minutos para hacerlo. Nadie se atreve. Vamos, esta es una cuestión también, digamos, o no, o todo el mundo puede acceder al micrófono. Si alguien no puede acceder al micrófono, podemos hacer la pregunta por el chat. Yo tengo una duda, pero es más que no me quedó como muy claro. Sí, adelante. ¿Se refiere a que cada uno de los componentes pasaba 3 de sus mejores respuestas a todos o solamente mandaban 3, pero al peor componente de los PSO? Sí, pasaban 3 o 4 de los mejores cada componente, ¿sí?
y se filtran, se ponen todos en conjunto y se toma el mejor, el mejor de cada subcomponente. Y eso nos da 3, ¿sí? Bueno, en total hay 4, ¿no? ¿Sí? Cada uno de los algoritmos, el mejor de cada uno de ellos, entonces esos son 4, y se le regresan 3 a cada uno de los esclavos, ¿sí? Así, muy, muy poquito, solamente con 3. Podrían ser más, eso sí, es claro que probamos mandando una cantidad mayor de individuos, pero lo que da mejores resultados es solo uno de cada quien, y entonces van 3 individuos. Y la política de reemplazo fue completamente aleatoria, ¿ok? Uno puede decir, reemplázame a los peores, reemplázame a un mejor si no es el mejor que tengo acá. O sea, si mi mejor no es tan bueno, pues reemplázalo. Pero fue un reemplazo completamente al azar, ¿sale? Eso es lo que dio mejor resultado. Y con poquitos, migrando poquitos hacia abajo, ¿sí? Transfiriendo poquitos. De acuerdo. Muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien, ¿alguien tiene otro comentario, pregunta? It's 11 o'clock. Ya llegamos a las 11. Originalmente, si ven el programa, teníamos el coffee break. Pues bueno, ahorita cada quien se hace su café en su casa. Pero pues podríamos usar unos minutos si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. O aquí la dejamos y esperamos al taller que se realiza en 15 minutos, como ustedes decidan. Bien, igual yo tengo una pregunta así Adelante, Julio. rápida, así. Oye, Arturo, ¿todo esto lo hicieron en MPI? Sí, Julio. Ok, Sí. muy bien. Y, Sí, distribuyendo. Sí está hecho en MPI. Así lo hicimos. ok. Uh-huh. Parece que aquí Probablemente en el MP también hubiera jalado, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que pensábamos correr más, o sea, distribuir más cosas en el clúster y echar a andar más procesos. Pero pues no, ya no lo realizamos de esa manera. Uh-huh, muy bien. Uh-huh. Creo que hay una pregunta, no sé si ya la contestaron aquí en el chat. A ver. Dice, ¿qué pasa si el cálculo de la velocidad sobrepasa las cotas máximas? ¿Cómo se controla ese parámetro cuando se paraleliza? Bueno, sí, es una pregunta muy, muy apropiada. Sí, cuando está paralelizado, de cualquier manera, cada nodo de los esclavos está corriendo la versión secuencial. Entonces, el espacio de búsqueda es el mismo para todos los problemas, ¿no? Para cada versión del PCO. Entonces, lo que se hace es efectivamente, si se sale del espacio de búsqueda, se resuelve como en el caso secuencial. Simplemente le buscamos una posición aleatoria dentro del espacio o cualquier política de estas, ¿no? Que hay para meter a un individuo al espacio de búsqueda. A mí me gusta una, que es la que está implementada aquí, que es que si una partícula se sale, digamos, por un lado de la frontera, digamos, por el lado izquierdo, entonces veo cuánto se sale por el lado izquierdo, por un lado, estamos hablando del izquierdo, medimos cuánto sale y le hago una operación ¿no? de rebote, con esa misma cantidad lo meto, ¿sí? Y donde caiga. Efectivamente puede ocurrir que cae fuera de nuevo, porque puede estar muy fuera de la frontera. Entonces, pues lo vuelvo a meter y casi nunca sucede eso, pero ha sucedido, ¿sí? Hasta que cae dentro. No me gusta ponerlo con una posición aleatoria dentro del espacio, ni tampoco ponerlo en la frontera, porque ya sabemos que usar esas políticas es incluirle un sesgo bien grande al algoritmo, ¿sí? Sobre todo cuando decimos, bueno, si ya se salió, lo pongo en la frontera. Pues bueno, pues sí, pero no. ¿Por qué exactamente en la frontera?
¿sí? Hay otros que deciden ponerlo en el centro, regresarlo al centro, y resulta que es una pésima política porque estos algoritmos tienen, todos estos algoritmos de prueba tienen el mínimo en 0,000. Entonces, cuando uno los mueve al centro, entonces estamos ayudando al algoritmo, ¿sí? En vez de darle una posición aleatoria porque se salió, entonces lo ponemos cerca del centro o en el centro y ya encontramos la solución, pero no es la manera de resolverlo, ¿ven? ¿Ok? Entonces, por eso, sí, se resuelve como en el caso secuencial, cuando se sale, y, es decir, hay que meterlo y hay que buscar una política de meterlo, y yo la que uso es esta de medir por cuánto se salió y con esa misma distancia de exceso lo coloco dentro, ¿sale? Dentro del espacio. Muy bien, si alguien tiene alguna otra duda o comentario. En caso contrario, pues le damos las gracias a Arturo.